Ya todo no. Apague los teléfonos. Ya. Como le estaba diciendo, hermano, vamos a continuar con Romanos 8. Bueno, estamos viendo el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 8, verso 15 al 27. Vamos a ver el día de hoy. Parece que son sordos algunos. Entonces, la semana pasada quedamos en el verso 14, donde hablamos que tenemos un nuevo hombre como hijo de Dios. También vimos que el Señor no empuja a sus ovejas, sino que las guía. También vimos que nuestro Señor Jesús hablaba de la seguridad y la protección de sus ovejas. Y dejó bien claro que el punto de que ellas no son forzadas u obligadas a hacer su voluntad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ya? Él no las empuja. A usted nadie lo empujó el día de hoy a venir acá, nadie lo empujó, ¿cierto?, a seguir a Cristo. Nadie lo empujó porque fue obra de nuestro Dios, 100% y completamente obra de Él. En Juan capítulo 10, verso 27, el Señor nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ellas son las que están seguras y están protegidas y siguen a Cristo. ¿Son guiadas por quién? ¿Por quién somos guiados hoy? Por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu provoca en nosotros que sigamos a nuestro Señor, que lo sigamos. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz. ¿Y por qué escuchamos su voz? Porque tenemos una nueva naturaleza. En la naturaleza antigua, la vieja pasada manera de vivir que teníamos, no escuchábamos la voz de Dios, sino que éramos guiados por nuestras concupiscencias, por nuestro pecado, por nuestros deseos, por nuestro libre albedrío, ¿cierto? El libre albedrío que tenemos como hombres naturales. Entonces también vimos que siempre que se expone la palabra de Dios hay quienes escuchan su voz, pero asimismo hay otros que odian la palabra de Dios, muchos que no la quieren, que no la soportan, no les interesa. Y esto es porque no son sus ovejas, hermano. Nosotros no nos convertimos en ovejas al creer, ¿ya? No es que nosotros creímos y nos convertimos en ovejas, porque eso piensan muchos, ¿cierto? Sino que creímos nosotros porque siempre fuimos de sus ovejas, siempre. Usted siempre fue una oveja, hermano. Lo que pasa es que andaba ¿dónde? Descarriada, andaba en el mundo, perdida, pero el Señor la trajo, la rescató. Entonces el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El mundo odia muchas veces a los cristianos, hermano. No les gusta el cristianismo, no les gusta mucho menos, ¿cierto?, a quien predica la palabra. ¿Por qué? Porque confronta. La palabra de Dios nos confronta, hermano. Inclusive, imagínense, nos confronta a nosotros cada día que la leemos, la estudiamos, o cada domingo que escuchamos la palabra del Señor nos confronta. Imagínense el mundo. Y que muchas veces hasta a nosotros nos molesta, ¿cierto?, que la palabra nos redarguya y nos tire la oreja. Nos molesta, imagínense a la gente del mundo. Por eso odian. Por eso Cristo dijo esto. El mundo, si el mundo los aborrece, si el mundo no los quiere, si el mundo los detesta, sepan que a mí me aborrecieron primero. Recuerden que las multitudes seguían a Cristo, pero ¿por qué lo seguían? Porque les daba de comer. ¿Ya? No es porque era Cristo, el Mesías, y ellos tenían el Espíritu y sabían que él era el Mesías. No, era todo por interés, hermano. Y por lo general lo aborrecían. Por eso él escribió esas palabras, hermano. Entonces leímos, decía: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En el verso 15. En el verso 15 de Romanos 8, que comenzamos a leer ahora: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Un espíritu de adopción. Dios nos adoptó, hermano. Y usa ese término Abba, Padre, que es un término que habla de intimidad, más que nada, ¿ya? Porque recuerden que siempre se han referido a Dios como el Señor, nuestro Dios, ¿cierto? Yahvé, Jehová,
el Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Pero ahora Él nos dice que podemos clamar a Él, Abba, Padre, que es un término hebreo que habla de una intimidad. Acá ya no estamos tan alejados. Sí hay una intimidad, pero esa intimidad es con respeto, ¿cierto? Es una intimidad respetuosa con el Señor, con nuestro Padre. Nunca jamás olvidando que Él es Dios eterno, poderoso. ¿Sí tenemos una intimidad? Sí. ¿Hay confianza con Él? Sí. Pero al igual que con nuestros padres, ¿cierto? Hay confianza, pero siempre hay un límite. ¿Por qué? Porque son nuestros padres. Aún más así con Dios, hermano. Entonces experimentamos ese temor nosotros preocupándonos sobre nuestra condición espiritual triste y desalentado. En cambio podemos nosotros estar llenos de gozo porque somos hijos de Dios. Por eso dice acá que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No podemos nosotros vivir en temor, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de adopción. Recuerden que hemos visto durante estos 7 y parte del 8 capítulo, del 8º capítulo, cómo Dios obra en nuestra vida y cómo ahora, ¿cierto?, tenemos esa nueva naturaleza en nosotros y tenemos la vieja también que está ahí haciéndonos zancadilla para que no continuemos, para que no sigamos, para que no oremos. El otro día hablaba con mi hijo, le conversaba eso, que el espíritu, ¿cierto?, tiene siempre la intención de comunicarse con Dios. La oración, la escritura, escuchar predicaciones. Siempre el espíritu quiere alimentarse, pero la carne dice, no, más rato. La carne está cansada, la carne necesita ir a la cama. La carne está cansada, necesita estar en el sillón. La carne está aburrida, necesita distraerse. Por eso esta es la prueba, es la mayor prueba, hermano, de que hay tiempo para todos. Porque a veces estamos ahí que darle, que darle, que darle, que darle, que darle. Y pasa una hora de repente, no nos damos cuenta, cuando en esa hora perfectamente podríamos haber escuchado una predicación. No les digo que no, que es malo, hermano. Ya no nos vamos a los extremos. Pero hay tiempo para todo. Tiempo para el celular, tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, para un devocional. Tiempo para todo. El día tiene muchas horas, hermano, y aunque sea 5, 10 minutos, 20 minutos que le quedan a usted de tiempo, porque obviamente hay que hacer cosas, hay que trabajar, hay que cumplir con los deberes diarios, pero siempre va a haber un tiempo, hermano. Eso que digan, no, yo no tengo tiempo, no es así. Entonces nosotros podemos estar llenos de gozo, hermano, porque somos hijos de Dios. Podemos tener problemas, sí. La carne batalla, los problemas muchas veces batallan, los problemas están en la carne y batallan contra el espíritu. Porque el problema está ahí, la carne dice, se desespera, ¿qué vamos a hacer? Llora, sufre, preocúpate, y el espíritu dice, oye, tranquilo. Tranquilo, dice el espíritu. Y cierto, y nos cita la escritura. Confía plenamente en tu Dios. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas? ¿Por qué? Como decía el salmista, pon tu confianza plenamente ¿en quién? En tu Dios. Pero la carne dice, no, no es así, es mentira. No es así. Así que preocúpate, anda viendo qué vas a hacer con el problema que tienes. Pero no, hermano. Cuando llegue la dificultad, ahí recién nos preocupamos, antes no. Entonces tenemos que vivir nosotros en gozo. Y el Espíritu de Dios lo llena a uno de tal manera que lo hace exclamar, Abba, Padre, que ahí es donde llegamos, ¿cierto?, a los pies del Señor con nuestras necesidades. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu sí lo sabe. El Espíritu sí lo sabe, hermano. Cuando nosotros oramos al Señor, oramos al Padre, debemos siempre pedirle la guía para que el Espíritu nos guíe en oración, no la carne. No orar en la carne, sino orar en el Espíritu, por el poder del Espíritu, que es lo que Romano nos está enseñando acá, que nosotros tenemos ahora el poder, tenemos las arras de la herencia en Cristo, que es el Espíritu Santo, el cual clama por nosotros. Y lo vamos a estar viendo. Entonces, Abba Padre, esa es la relación que usted debe tener con Dios, hermano. Porque por algo usó el término, ¿cierto? Por algo usó ese término de padre que nos adoptó. Hubiera usado a lo mejor nietos, sobrinos, no sé, pero no. ¿Cuál es la mayor muestra de ese amor? En que somos sus hijos. Nos adoptó. Y eso es tremendo, hermano, tremendo para la condición que tenemos nosotros y quién es Dios. Es algo que debería hacernos reverenciar todos los días, hermanos, a cada instante.
Entonces, un término muy íntimo se podría traducir como mi papá. Otros dicen, ¿cierto? Habla de un diminutivo, no estoy seguro de eso, que diría papito, pero yo encuentro que ya padre es harto, es demasiado, llamando que lo llamemos padre. Y esta palabra Abba Padre, hermano, expresa un clamor del corazón, especialmente en tiempos de angustia. Porque ahí cuando más nos acercamos al Señor, ¿cierto? Cuando estamos en angustia, en necesidad, en dificultad, cuando el alma está abatida, cuando el alma, o cuando hay enfermedad, cuando hay problemas, cuando nuestra vida, ¿cierto? La vemos de color oscuro y nos aferramos más al Señor. Pero ese aferrarse más al Señor, recuerde que muchas veces Dios pone cosas en nuestras vidas para que nosotros, a veces nos estamos alejando y Él dice, no, venga para acá, y le pone una prueba, le pone una dificultad, una enfermedad, lo que sea, ¿para qué? Para que usted se acerque más a Él. Pero no para que se acerque solamente a la enfermedad, sino que permanezca ahí. Una vez que esté sano, una vez que haya salido del problema, una vez que haya salido de la dificultad, continúe haciendo lo mismo. El otro día conversamos con mis señores y hablábamos acerca de la disciplina, que nosotros como cristianos deberíamos ser disciplinados en nuestra vida espiritual también. Así como lo somos para, en el caso de los varones, estar en el trabajo, porque debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos pagan, de eso vivimos. Tenemos que hacer, tenemos que trabajar. Y la vida espiritual no es tan importante como la vida secular. El espíritu no es más importante. No estoy diciendo que no sea importante trabajar, no estoy diciendo que no vaya a trabajar porque se va a quedar orando o leyendo la Biblia. Pero me refiero a que si las cosas seculares de la vida diaria son tan importantes para nosotros, hermanos, para poder vivir, cuánto más lo espiritual para poder tener un espíritu vivo, un espíritu, ¿cierto? Que tenga ese discernimiento, que tenga la voluntad, ¿cierto? Y pueda hacerse esa disciplina espiritualmente. Por ejemplo, la oración, de tener un tiempo de oración con Dios y que eso pueda permanecer en el tiempo, hermano. ¿Cuánto nosotros podríamos decir? Algunos dicen, sí, que es rutina, pero la rutina mata. Yo no estoy hablando de rutina, estoy hablando de disciplina, que no es lo mismo. Entonces debemos nosotros ser cristianos disciplinados, hermano, disciplinados. Y en la oración sobre todo para que tenga usted una comunión con Dios. Y eso le va a servir a usted, hermano. Eso es un bien para usted, para mí. No le estamos haciendo ningún favor a Dios. Yo arrodillándome cada mañana no le hago ningún favor al Señor. Al contrario, me estoy haciendo yo un favor porque eso me sirve a mí. Yo necesito tener comunión con Él. Yo necesito que Dios me muestre cosas. No que me dé revelaciones, sino que me muestre cosas a través de la Escritura, cómo debo ser como hijo, como padre, como esposo, como vecino, como trabajador. Nosotros necesitamos eso cada día, hermano, como un alimento diario. Entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, hermano, que tenemos esa disciplina diaria de acercarnos al Señor? Y si es posible, lo primero que hagamos en nuestro día es acercarnos a Él. Y si no lo está haciendo, hágalo, por mano. Y siempre piense en que va a resultar un bien para usted. En eso piense. Es como cuando uno hace una dieta, ¿cierto? Muchas veces las dietas, la gente la ve, ay, hay que hacer dieta. Y lo ve como algo malo, ¿cierto? Algo malo, dieta. Pero ¿por qué se manda a hacer dieta o por qué se manda a hacer, comer ciertas comidas? Por un tema de salud. ¿Y a quién le va a beneficiar eso? ¿A la comida? A usted, pues, hermano. A mí. Entonces nosotros va a depender mucho desde la perspectiva en que miramos las cosas, hermano. Y si cambiamos esa manera de pensar, por ejemplo, el tema secular de la dieta, eh, voy a comer esto porque me va a hacer bien, va a mejorar mi salud, va a mejorar mi condición, me estoy haciendo un bien. Entonces, diferente a pensar en que, ay, otra vez lechuga, quedo con la misma hambre. Verso 17, verso 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que da testimonio al Espíritu? Aquí el Espíritu mismo es el Espíritu Santo, ¿ya? Está con mayúscula ahí en la escritura. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, nuestro espíritu de persona, de que somos hijos de Dios.
Eso nos da el testimonio que nosotros sí somos hijos de Dios, el Espíritu que está dentro de nosotros. ¿Y cómo nos da ese testimonio? Amonestándonos cada día, hermano. Amonestándonos. Porque si usted no tiene, usted pasa el día y ni se acuerda de orar, ni se acuerda de la Biblia, ni se acuerda de una predicación o de una alabanza, lo que sea, tendría que entrar a pensar, hermano, qué pasa ahí en su vida espiritual. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, siempre nos va a estar ahí diciendo, ora, lee la Biblia, aunque sea un rato, pero lee, estudia, edifícate. Necesitas comer, necesitas almacenar. Así como el cuerpo necesita, ¿cierto? Almacenar grasa, de carne, hueso, músculo, de todo. Así el Espíritu necesita también alimentarse con la palabra, hermano, porque va a llegar la hora en que la vamos a necesitar. De repente estamos hablando con alguien, o por ejemplo, yo estoy predicando aquí y me le vienen versículos de la Biblia que yo he leído, no es mágico. Entonces todo eso aparece cuando uno tiene una lectura de la Biblia. Usted va a poder, inclusive en oración, usted orando al Señor, usted va a poder hasta citar la Escritura. Y le va a servir mucho, le va a ayudar mucho. Había un hombre que enfermó una vez, hermano, él visitaba seguido a los enfermos en el hospital. Había visitado muchas veces y decía, he tenido en mis manos las manos de los enfermos, he orado con ellos, les he dicho, confíe en el Señor. Siempre decimos eso nosotros, ¿cierto? Cuando una persona o un hermano está en dificultad, pero nosotros estamos bien, ¿qué le decimos? Confíe en el Señor. Yo ayer, antes de ayer, les mandé el Salmo 23, si no me equivoco, ya ni me acuerdo. Jehová mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Entonces yo lo escuché en una predicación y hablaba acerca de eso, de que él es tu pastor y dice, nada te faltará y después una serie de promesas. Entonces si el Señor, si Dios, si Jehová Dios es nuestro pastor, ¿nos va a faltar algo, hermano? Si Él lo prometió ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se preocupa usted? ¿Por qué se preocupa todos los días? ¿Por qué se afana? Si Dios ahí está diciendo que nada le faltará, y es del hebreo nada, que significa nada, y del latín nada, que significa nada también, o nadie. Entonces a veces a nosotros, hermanos, nos falta fe. Recuerden que los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo Dios te aumenta la fe? ¿Mágicamente? ¿O por medio de algo? ¿Por medio de? Dios prueba nuestra fe, hermano, muchas veces. Y Él con la prueba da juntamente la salida. ¿Quién es el problema? ¿La prueba? ¿La dificultad? ¿La enfermedad? ¿Quién es el problema? Yo. Yo soy el problema. Lo mismo pasa en los matrimonios, hermano. En los temas que estamos viendo con los muchachos, hablamos de eso. La Biblia dice que el hombre debe tratar a su mujer como a vaso frágil y la mujer debe respetar a su esposo. Si hacemos eso, va a andar todo bien. Si no lo hacemos, va a andar todo mal. ¿Quién tiene la culpa? El esposo y la esposa, cuando no hacen lo que Dios le está mandando que hagan. Porque si el Señor dice que yo debo amar a mi esposa y tratarla como a vaso frágil, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo. Y si no lo estoy haciendo, no estoy cumpliendo con lo que Dios me está mandando para tener un matrimonio feliz. Esa es la base, hermano, de un matrimonio feliz. Haga su parte y el hombre haga su parte. La mujer y el hombre deben hacer cada uno su parte en el matrimonio, hermano, si no va a andar todo patas para arriba. En nuestra vida espiritual es lo mismo, hermano. Yo tengo que hacer mi parte en todo esto. Y no tengo que culpar a las circunstancias, como la psicología moderna nos enseña, culpar al vecino, al amigo, culpar al entorno, ¿cierto? Pero yo nunca soy culpable. Y es lo contrario, somos nosotros, hermanos, los culpables de estas cosas. Este hombre acá decía, hablaba con los enfermos, les decía, confía en el Señor, pero dijo, la primera vez que me toca estar aquí en el hospital y quiero saber la verdad, le preguntaba al Señor, o sea, le decía, quiero saber si es verdad que tú realmente obras cuando uno dice, confía en el Señor, Dios te va a ayudar, Dios te va a proveer.
Entonces ahí estaba la lucha de él, ¿cierto?, de la carne con el espíritu. Y él quería que se lo mostrara de una manera real, pero en su vida. Así como el rey Ezequías, ¿cierto?, le pidió a Dios que le alargara la vida, los días, los años de vida, y el Señor lo hizo. Así este hombre también quería una prueba, pero una prueba, no un milagro, ¿cierto?, no una aparición, no una revelación, sino que algo que él pudiera sentir realmente en su corazón. Y dice que sintió una experiencia real, gracias a la obra del Espíritu Santo que obra en él. ¿Cómo se dio cuenta este hombre? Por el Espíritu que estaba dentro de él. Ahí se dio cuenta, ¿cierto? Y obviamente recibió la sanidad. Y esa es una experiencia para todos nosotros, hermano. Andan unos predicadores diciendo que el cristiano no se enferma, que el cristiano no debe pasar necesidad, que las enfermedades no son para el cristiano, y si está enfermo es porque está en pecado. Así andan unas doctrinas, hermano. Entonces, cuando el salmista decía que él sanaba todas mis enfermedades, ¿a qué se refería entonces? Y si Cristo sanó enfermedades, ¿por qué no debemos de enfermarnos nosotros? ¿Qué tenemos de especial? Entonces Dios siempre va a obrar en nosotros a nuestro favor, hermano. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él estemos en su gloria. Aquí está, cierto, la herencia que nosotros esperamos, lo que aguardamos. Aguardamos nuestra salvación, ¿cierto? La redención de nuestras almas. El cuerpo quedará en la tierra, nuestra alma será redimida. Y acá podría decirse, ya que sufrimos con Él. Y surge una pregunta, ¿está pasando usted por alguna experiencia de sufrimiento por causa de Cristo? Por causa de Cristo. Y Pablo mostró que nuestro sufrimiento es algo leve, es algo liviano. Él lo mostró acá. Y hay algo de mucho más peso, un peso de gloria eterna que nos llegará algún día. Muchos de nosotros, hermanos, cuando lleguemos a la eternidad, quizás vamos a desear haber sufrido un poco más por la causa de Cristo. Por Cristo. ¿Y por qué? Porque esa es la manera en la cual Él nos educa. Por medio de las pruebas, por medio de las dificultades. Así que no estamos nosotros exentos de eso, hermano. Pero por eso, es por eso que, así como sigo con la misma analogía, cuando nuestro cuerpo enferma, si no estamos bien cuidados, ¿qué va a pasar? Vamos a caer enfermos, pero más grave que si estuviéramos bien alimentados, bien nutridos. Entonces, en lo espiritual es lo mismo, hermano. Debemos nosotros estar preparados espiritualmente. Debemos tener nuestra fe fuerte, con fortaleza, para que cuando llegue la prueba, usted pueda estar firme y no lo mueva. O si lo mueve, un poquitito. Recuerden a Pedro, que Satanás lo pidió para zarandearlo. ¿Tenemos algo nosotros de especial en comparación a Pedro? ¿Satanás podría pedirnos para zarandearnos? Présteme a Eliseo, Señor. O sea, Jehová Dios, présteme a Eliseo, a ver si, a ver cómo está su fe. O a Juanito, ya si ya no quiere la hermana Alicia. Préstame a uno de tus hijos a ver cómo está su fe. ¿Ya? No es para ver si es cristiano o no es cristiano, si es salvo o no es salvo. Es para ver cómo está su vida de fe espiritual. Y la prueba nos muestra eso, hermano. Cuando estamos en prueba nos muestra de cómo estamos siendo alimentados espiritualmente. ¿Cómo está tu vida espiritual? Que no es responsabilidad mía, ojo, ¿ya? Para que no digan después que el domingo les dan pura sopita nomás, no les dan comida abundante. ¿Por qué? Porque eso es tarea de ustedes en la semana. Esto es parte de la comunión, esto es parte de la iglesia, hermano, que el Señor nos dejó. Que nos reunamos, que estemos con los hermanos, que estudiemos, que cantemos en comunión como hermanos. El resto es su vida espiritual, es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Entonces, Él nos educa por medio de estas pruebas, dificultades y también nos prepara. En Hebreos capítulo 12, verso 6 dice, porque el Señor al que ama, ¿qué es lo que le hace?
Lo apapucha, ¿cierto? Lo ama, lo apapucha, le dice tranquilito, todo va a estar bien, a usted no le va a pasar nada, usted es hijo del rey, así que nadie me lo va a tocar. Acá dice el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No suena muy alentador, ¿cierto? Pero sabemos que la disciplina, todos sabemos cuando nuestros padres nos disciplinaban y de qué forma. A todos nos disciplinaron y es parte de la vida y es parte de la corrección, hermano. Y el que diga que la disciplina está mal y que los azotes y los varillazos que está mal, él está mal, porque hay que disciplinar a los hijos. Entonces, ahora surge una nueva sección después del capítulo, en el capítulo 18 en adelante. Y habla de una nueva creación, de lo antiguo frente a lo nuevo, la esclavitud ante la libertad. Y esto comprende los versos 18 al 22. Todo es nuevo, es lo que vamos a estar viendo ahora. Y como lo hemos visto anteriormente, también lo podemos apreciar entre lo nuevo, lo antiguo, la esclavitud, la libertad. Y debemos apreciarlo, debemos tenerlo como algo de gran valor, hermano, en nuestra vida. Vimos la nueva ley, la nueva lucha, el nuevo nombre, la nueva creación, el cuerpo nuevo, también el nuevo propósito de Dios y la nueva seguridad del creyente. Todo ha sido hecho nuevo cuando estamos en Cristo Jesús. Porque hablamos de Él, ¿cierto? Ahora vivimos en vida nueva o en novedad de vida, también se podría decir. Y acá entramos en una parte donde no solo los cuerpos de los creyentes serán redimidos, hermanos, sino que todo el universo físico, todo lo que se ve, toda la tierra también será renovada, será redimida. Esta tierra en que nosotros habitamos será redimida. Y más adelante lo vamos a estar viendo. Pedro habla acerca de eso, es cierto que la tierra será purificada con fuego. Recuerden que nosotros, según la Escritura, iremos al cielo y después volveremos a la tierra. Entonces, ese es un propósito que está en la Escritura, nació del corazón de Dios y Él lo va a llevar a cabo. Y esta tierra será cambiada y renovada por una tierra nueva, donde no habrá pecado, ni maldición, ni nada malo por causa del pecado, y no volverá sobre ella. No habrá más pecado. Suena lindo, ¿cierto? Vivir en un mundo sin pecado, sin problemas, sin dificultades, todo bien, todo lindo. Me gustaría, ¿cierto? A mí me gustaría. No estaría nada mal. El día de mañana pasará, hermano. Es una promesa que Dios nos tiene a sus hijos en la redención. Las cosas viejas pasarán, dice Apocalipsis. Y aquí todas son hechas nuevas. Hay instituciones, hermanos, de representación ciudadana, organizaciones también, ONG internacionales, y por muchos años han tratado de que esto sea una realidad. Muchas organizaciones que ayudan a la gente, a las personas, en contra del hambre, de la pobreza, pero nunca lo han logrado, ni tampoco lo van a lograr. No es posible eso. No hay recursos humanos que puedan hacer eso. Solo pasará todo esto cuando nuestro Señor venga, cuando venga por su iglesia y pasen todas estas cosas. Y el día de mañana Cristo lo hará una realidad por medio de su redención. Tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Ya no vamos a tener más esta carne que se enferma, estos huesitos que duelen. No, pues los huesos no duelen, ¿sí? Ya, la carne que duele entonces. Ya no la vamos a tener un cuerpo glorificado. Este cuerpo que tenemos ahora se está gastando progresivamente y nos gustaría poder cambiarlo por uno nuevo, ¿cierto? A mí sí, me gustaría poder cambiarlo por el que tenía cuando tenía 17 por ahí, más o menos. Me gustaría cambiarlo. Cuando no tenía panza, era más musculoso, más flaco. Pero esas cosas, ¿cierto? Son de la carne. Y será una realidad el día de mañana, cuando Cristo, como recién lo mencionamos, cuando Cristo venga por su iglesia, será una realidad, hermano. Y también será la sanidad de la tierra y también de nuestros cuerpos.
¿Por qué? Porque la sanidad también la tenemos el día de hoy. Dios puede sanar a una persona, Dios puede sanar a un enfermo, pero eso va conforme a su voluntad, ¿ya? Por eso cuando nosotros oramos por los enfermos, en nuestra oración incluimos a gente que a lo mejor está enferma, debemos hacerlo bajo la voluntad de Dios. No decirle ni exigirle al Señor que lo sane, ni ahí está en tu palabra y debes cumplir porque tú dijiste que vas a sanar nuestras enfermedades. Cumple. No, ¿cierto? Sino que todo es bajo la voluntad de Dios. Él se reserva eso, hermano. Así como no murió Adán y Eva en el huerto, que según él, según la escritura debían morir, ¿cierto? Porque pecaron. Si lo haces, dice, morirás. Pero él se guardó el derecho de la misericordia y el perdón. No es que haya mentido, no es que se haya arrepentido, sino que tenía ese derecho Dios de perdonar. Y lo hizo. Así con nuestras enfermedades también tiene él el derecho de decir no. El claro ejemplo del apóstol Pablo, ¿cierto? Declamado al Señor 3 veces que quite este enviado de Satanás que está en mi cuerpo, pero me dijo, no, bástate mi gracia. ¿Qué tenemos de especial nosotros que debe Dios sanarnos, debe Dios cumplirnos lo que nosotros queramos en relación con Pablo, que fue uno de los más grandes hombres de Dios que ha pisado esta tierra, hermano? Bástate mi gracia, le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo. Verso 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí lo deja clarísimo, Pablo. ¿Se fijan, hermano? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, todo lo que nos aqueja en este mundo, hermano, y que nos va a seguir aquejando hasta que el día que muramos, todas estas aflicciones del tiempo presente no son comparables. O sea, no se compara con lo que vendrá en la gloria postrera, que vendrá a nosotros, dice, y que ha de manifestarse. No hay comparación. Entonces, habiendo reconocido que tenemos cuerpos redimidos, consideró las aflicciones de la época presente que constituyen la experiencia común de todos los creyentes, ¿ya? Porque todos los creyentes pasamos por problemas, dificultades, enfermedad, muchas cosas que son malas. Entonces, esta constituye la experiencia común de todos los creyentes. Y esta generación que está disfrutando de mayores comodidades, la generación de hoy, que cualquier otra en la historia, trata de evitar al pensar que hay un lado oscuro de la vida. Y eso pasa muchas veces en esta sociedad del día de hoy, hermano, que ya es una sociedad que está caracterizada por lo instantáneo, por lo rápido, por lo ahora ya. ¿Quieres algo? Ahora ya. Y no es tan así, hermano. Antiguamente, los tiempos pasados, yo me acuerdo que por la edad que tengo yo, he vivido todo el proceso de la tecnología, hermano. Me acuerdo yo de mi infancia, adolescencia más o menos, no había nada. Todavía se mandaban cartas. No soy tan viejo, sí. Todavía se mandaban cartas, se mandaban fax. Los celulares no existían, nadie tenía celular y decía yo, ahora tú quieres comunicarte con una persona, le mandas un WhatsApp, listo. Y antes era imposible, tenías que o ir a su casa o llamarlo por teléfono fijo, que había que buscar una casa en toda la cuadra buscando a alguien que tuviera teléfono fijo para poder comunicarse. Ahora no, ahora está todo aquí. Y si pudiéramos mostrar todas las cosas que están aquí, tendríamos así un fax, así un televisor, tendríamos una radio, ¿cierto? Y un sinfín de cosas, cámaras fotográficas, cámaras de video y un sinfín de cosas que ahora están aquí, hermano. Increíble, ¿cierto? Cómo la tecnología en tan poco tiempo ha avanzado, hermano, a pasos agigantados. Y la hemos visto nosotros. Entonces, eso que ha causado en la juventud de hoy en día, la comodidad. La comodidad, muchas veces ver las cosas de otro punto de vista, porque también nosotros como padres a lo mejor somos culpables de esto. Yo recuerdo que mi hija salía a jugar a la plaza con amigos. Mi hijo juega con sus amigos, pero en el computador. Mis amigos eran los de la cuadra, cuando era pequeño. Ahora los amigos de ellos son de Perú, de Estados Unidos, de Corea, de todos lados. Entonces, increíble, hermano, cómo ha cambiado.
Claro, yo no le puedo exigir, oye, sale a jugar a la calle, porque ¿con quién va a jugar si no tiene amigos en la población? Entonces nosotros también debemos adecuarnos a eso, pero no dejar que eso desvíe, ¿cierto?, lo que es el verdadero sentido de la vida, hermano, lo verdadero. Y eso pasa en el día de hoy. Entonces los creyentes actuales no pueden eludir la experiencia de sufrimiento y muchos de nosotros tenemos un gozo, o sea, un gran peso, perdón, en nuestro pasado, en la vieja naturaleza del pecado y es muy difícil poder cambiarla. Cuando usted cree en Cristo, la nueva naturaleza que recibe toma el control de las cosas, así debería ser. Cuando creemos en Cristo, quiere cambiar de camino porque no desea que usted continúe viviendo en el pecado. La nueva naturaleza no quiere pecar. ¿Recuerdan que Pablo lo explicó? Él lo explicó en el capítulo 7 y nos dejó muy claro que él luchaba, que él batallaba, que él sabía que la vieja naturaleza, la carne estaba ahí y quería que pecara y quería hacerlo, pero el Espíritu le decía que no. Entonces se contraponen y luchan y batallan y esa es la lucha que tenemos a diario, hermano. Si usted no tiene esta lucha, otra vez le digo, preocúpese, piense, ¿qué pasa con su vida espiritual? ¿Qué pasa con su vida cristiana? Usted no tiene esa lucha. Y lo dijo Pablo, que no podía hacer lo que quería y terminaba haciendo lo que no debía. Eso dijo. Yo no lo quiero hacer, pero al final termino haciéndolo igual. Pero recuerden que él no está hablando de lucha, pero al final lo va a hacer igual, no te preocupes, si eres salvo. No está hablando de eso. Está hablando de que hay una lucha. ¿Por qué? Porque después dice, pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús, ¿cierto? Porque al final Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece. La batalla que libramos ahora, hermano, es en el espíritu. Es completamente espiritual. Por eso cuando usted le ore al Señor, hermano, pídale eso, que fortalezca su espíritu, que le dé poder a su espíritu, porque todas las cosas ahora son espirituales. No trate de hacer las cosas en la carne porque no lo va a lograr. Eso es lo que explicaba Pablo en el capítulo 7. Si quiero hacer las cosas en la carne, me va a ir mal. Si la hago en el espíritu, en el poder del espíritu, me va a ir bien. Porque va a poder hacerlo, hermano. Vamos a poder lograrlo. Entonces, él no podía hacer lo que quería y terminaba haciendo lo que no debía, pero la vieja naturaleza no quiere dar un paso hacia atrás. La carne está ahí, hermano, y te va a joder la vida hasta que te mueras. Por eso tenemos que nosotros combatirla. ¿Por qué? Porque ella no quiere dar un paso atrás, quiere continuar, quiere seguir. Y entonces ahí es donde surgen los conflictos. ¿Y cuándo acabará todo esto? Cuando nos muramos. Ahí recién todo esto terminará, hermano. Y ahí ya no habrá más batalla, no habrá más lucha. ¿Por qué? Porque la carne va a estar muerta. El espíritu regresa al Padre, la carne vuelve al polvo. Y eso será todo. Y ahí terminará nuestra lucha, hermano, por fin. Verso 19. Vamos a leer el 18 para ver. 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. 19, porque el anhelo ardiente de la creación es de esperar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí es donde habla, cierto, de que la creación también será renovada. En una parte también habla de que la creación gime por esa redención también. Otra traducción lo dice de esta manera: la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la manifestación de que seamos hijos de Dios es cuando seamos redimidos, cuando se salga esa carne, ¿cierto? Y salga lo espiritual. Entonces la naturaleza espera ese momento para que pase lo mismo con ella. La creación es como una estatua cubierta por un velo, y cuando a los hijos de Dios les sea removida la cobertura física exterior, la creación también verá removido el velo que lo cubre. Verso 20. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino
por causa del que la sujetó en esperanza. Otra traducción lo dice porque la creación perdió toda razón de ser, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso, pero la queda, otra vez, le quedaba siempre la esperanza, pero le quedaba siempre la esperanza. Salomón escribió en el libro de Eclesiastés, todos los ríos van al mar y el mar se llena, el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Entonces todo esto, hermano, bajo el impulso de las leyes del Creador. El agua llega al océano, el viento lleva las nubes sobre la tierra seca, luego llueve nuevamente y ahí sigue el ciclo del agua. Que para variar, ¿cierto? Desperdiciamos mucha nosotros. Entonces, esta está llena de ríos, los ríos van hacia el mar, pero este nunca se llena, a eso se refería Salomón. Y habla de una cierta monotonía. Los ríos, el agua, el mar, las nubes, llueve, la cordillera muchas veces, ¿cierto? La nieve, que es la reserva de agua que tenemos, y después por el río y otra vez llega al mar. Por eso decía Salomón, y el mar nunca se llena, nunca. ¿Por qué? Porque el agua va haciendo su ciclo. Entonces habla acá de una cierta monotonía también, en el movimiento repetitivo e incesante de la naturaleza. Es como si la naturaleza estuviera esperando por la prometida revelación final. Porque la creación, dice acá, la naturaleza fue sujetada a vanidad. Porque Dios lo hizo de esta manera. Y recordemos que la maldición del pecado llegó al hombre por la desobediencia de Adán. Y el mundo físico también quedó sujeto a la misma maldición. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Eso le dijo Dios a Adán en el capítulo 3 de Génesis, verso 18. Recuerden que el propósito principal de que el hombre estuviera en el huerto, ¿cuál era? Trabajarlo. Era labrar el huerto. Hay algunos que dicen que si Adán no hubiera pecado, ahí estaríamos en el huerto, caminando, disfrutando de todos los frutos, disfrutando de todo lo que el Señor había. No, estaríamos trabajando, hermano. Desnudos, pero trabajando. Por eso cayó en la maldición la tierra después, hermano. Y esto que dicen que el hombre no hubiera estado trabajando es mentira, hermano. La diferencia es que ahora iba a labrar la tierra, pero espinos y cardos te producirá. O sea, te va a costar mucho trabajo conseguir el alimento. Y comerás plantas del campo. Espinos y cardos es casi lo mismo, casi la misma planta, hermano. Son espinosos. O sea, el espino es un árbol, el cardo es una planta. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, va a haber un sacrificio. Y eso sucedió, ¿cierto? Y eso también cayó en la maldición sobre la naturaleza. Podemos ver lugares hermosos, por ejemplo, Viña del Mar, que yo creo que todos lo conocen, es un lugar muy bello, hermano. Pero ¿qué pasa cuando el hombre llegó a Viña del Mar? ¿O qué pasa ahora, cierto? Que creo, yo no he ido, pero dicen que es un chiquero Viña del Mar hoy en día. ¿Y eso por qué pasa? Porque el hombre ha metido la mano ahí, hermano. El hombre siempre tiene mucho que ver en todo lo que pasa en la tierra. Esto del cambio climático y todas esas cosas que la huella de carbono y que le han metido aquí a Chile, que produce la nada misma, pero ahí están todos con la energía verde, que no sé qué, que los paneles solares, que autos eléctricos, y es pura tontería, hermanos. China contamina, es el mayor contaminante mundial. A ellos tienen que aplicarle esas normas, pero a nosotros. Entonces, donde el hombre mete la mano, hermano, siempre va a haber daño, siempre va a haber corrupción. La palabra que se tradujo aquí como vanidad quiere decir en realidad algo vacío, algo inútil, algo insustancial, un fracaso. Algo que presenta decaimiento, que es perecedero.
Y la naturaleza parece que nunca llega a realizar ningún resultado, que no se dirige hacia ninguna meta o se mueve en forma circular. El capítulo 1 de Eclesiastés, verso 5 en adelante, dice: sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Ahora, el viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte, y girando sin cesar, de nuevo vuelve el viento a sus giros. Todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y se recalca nuevamente aquí la idea de la monotonía, algo monótono. Lo mismo pasa con la vieja naturaleza que tenemos, nunca está satisfecha. No importa cuánto ha visto, no importa cuánto ha escuchado, cuánto ha oído, quiere ver más y quiere oír más. Y esto sucedió porque la naturaleza lo quiso así, hermano. No es porque la naturaleza lo haya querido así, sino que sucedió por la consecuencia del pecado en el hombre, el fracaso. En el verso 21 dice: por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí lo dice Pablo, acá lo expresa, ¿se fijan? La naturaleza también, la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces es la maldición que está sobre la naturaleza. El hombre tiene un cuerpo que está muriendo. Alguien dijo por ahí: desde el momento en que Él nos da la vida, comenzamos a acabárnosla. ¿Sí? Desde que nacemos, usted nace, da el primer respiro y ya está envejeciendo. Ya está viajando en el tiempo. Ese es un viaje en el tiempo, ¿cierto? Que tenemos nosotros. Hay un deterioro, hay muerte en la naturaleza y en nuestro alrededor. Podría ir usted a un monte hermoso, a una pradera, un prado, y en toda esa belleza ahí usted podría encontrar un árbol caído, muerto, pudriéndose. Y esa es la naturaleza en medio de cuya belleza puede también percibirse el hedor de cuerpos putrefactos de los animales muertos. Dentro de toda esa belleza, dentro de toda esa naturaleza, también encontramos esas cosas. El verso 22 después dice: sabemos que toda la creación gime a una y sufre como una mujer con dolor de parto hasta ahora. Robert Browning, un poeta londinés, en un poema, escribió lo siguiente: Dios está en el cielo y todo anda bien con el mundo. No tenía mucha afinidad con Dios, por si acaso. Dios está en el cielo y todo anda bien con el mundo. Y un creyente sabe que esto no es cierto. Dios sí está en el cielo, pero no todo anda bien en el mundo. Y eso lo sabemos, lo vemos bien. Sabemos que nuestro Padre está en el cielo, nuestro Señor Jesús sentado a la diestra, el Espíritu dentro de nosotros, ayudándonos, morando en nuestra vida, pero aquí no anda todo bien. Al contrario. En el verso 18 del capítulo 1 de Joel, dice cómo gemían las bestias cuando turbados andaban los hatos de los bueyes porque no tenían pasto, y fueron también asolados los rebaños de las ovejas. Esto, como suena cierto, aquí no habla de que anda todo bien en la tierra, sino lo contrario. Dios está en el cielo, sabemos que Satanás es el príncipe de las tinieblas, es el príncipe de este mundo, que lo dice también la Escritura, pero todo pasa bajo el dominio de nuestro Padre, de nuestro Dios. Él le dio la potestad, le dio la autoridad, y Él señorea en el mundo hoy en día, hermano. Satanás señorea en el mundo, por eso pasa lo que está pasando. No le echemos la culpa a Dios de las cosas, sino que todo es culpa del hombre. Cuando hay aluviones, cuando hay desastres, ay Dios, ¿por qué? Murieron niños, ¿por qué? En España quedó la grande, ¿se acuerdan? Hace poquito. ¿Y saben por qué fue eso? Porque mandaron a sacar todas las represas que tenían para mantener agua. ¿Por qué no? Porque debía ser el caudal libre, el caudal natural. Esa es la filosofía walking que se llama hoy en día. No, porque inundan a los animalitos y ¿cuánta gente murió? Por cuidar a dos o tres conejos. ¿Cuántos hospitales están detenidos en Chile, hermano? Construcción de hospitales detenidos. ¿Por qué? Porque encontraron en donde estaban haciendo la excavación
encontraron un huesito. Entonces, no, párenme todo, todo, porque son restos arqueológicos, hay que mandarlos al laboratorio y se lo llevan años estudiando un hueso, hermano, y no pueden seguir con la construcción de un hospital. Entonces, esa es la filosofía que nos gobierna el día de hoy, hermano. Pero para echarle la culpa a Dios después de que muere gente, ahí están mandados a ser el hombre, para echarle la culpa al Señor. Entonces no anda todo bien en la tierra, anda todo mal, pero es por culpa del hombre, por culpa de nosotros. Nosotros generamos estas cosas, hermano. Nosotros generamos todos los males que hay en el mundo, los que hay en la tierra. Entonces, como le decía recién, Satanás gobierna, pero bajo el dominio de Dios. ¿Recuerdan cuando le dijo, yo no te ruego o sea, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal? ¿Por qué le pidió eso? Porque el mundo está bajo el dominio del maligno. ¿Te fijan? De lo contrario, no hubiera hecho esa petición Cristo a nuestro Dios. Entonces, Él pide protección por nosotros porque el mundo está lleno de maldad, hermano. ¿Ya? Pero eso significa de que estamos protegidos por Dios. No por eso yo voy a dormir con mi puerta abierta de la casa, ni voy a dejar todo abierto, todas las ventanas abiertas. Aquí andan haciendo turbazos, se meten a la casa, no importa, yo soy hijo de Dios, así que dejo todo abierto y aquí nada va a pasar. También hay que ser un poquito inteligente, ¿cierto? Yo debo proteger mi hogar, cuidar mi familia, tomar las medidas necesarias, todo lo pertinente, y Dios se encarga del resto. Tengo que ser un hombre sabio, y Dios se encarga de todo lo demás, hermano. Yo creo que vamos a llegar hasta acá nomás porque me queda mucho y no nos vamos a pasar mucho en la hora. Vamos a llegar, quedamos en el verso 22. Oramos, hermano. Damos gracias a Dios por su palabra. Te damos muchas gracias, buen Padre, por tu mensaje, por tu palabra, mi Señor. Esa palabra que cada día nos edifica, esa palabra que cada día nos bendice, esa palabra, Señor, que nos enseña y en este caso nos ayuda, mi Señor, a entender esa debilidad que tenemos como hombres, pecadores, y al mismo tiempo esa fortaleza que tenemos en el Espíritu. Y es la batalla que debemos luchar cada día, Señor, con esta carne que nos lleva al pecado, que nos lleva, Señor, a alejarnos de ti muchas veces, Señor. Por eso te ruego, Padre, que cada uno de nosotros pueda cada día aferrarse a ti, mi Señor, y poder orar por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu, mi Señor, ese Espíritu que mora dentro de nosotros, que nos guíe siempre, Padre, a pedir fortaleza, ayuda en nuestras debilidades, ayuda en nuestras batallas, Señor. Yo sé que cada uno de mis hermanos tiene sus debilidades, cada uno de ellos tiene sus batallas que luchar cada día, Señor, sus guerras espirituales. Por eso le ruego que los ayude, que los fortalezca y que no los suelte de su mano, mi Señor, al contrario, déles fortaleza, Señor, para que puedan continuar, para que puedan seguir adelante, Padre, y que en medio de la prueba, de la dificultad, que en medio de la enfermedad, mi Señor, ellos puedan confiar plenamente en usted, Padre, en que usted tiene el control de todas las cosas, en que todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos que han escuchado el mensaje el día de hoy, y que esto pueda servir a sus corazones para que puedan alimentarse, puedan nutrirse. Y así en la semana también, Señor, pon tú en su corazón y por medio del Espíritu Santo de darguye los padres para que quieran leer, para que quieran orar, para que quieran acercarse a ti, mi Señor, independiente de todo lo que haya que hacer o todo lo que esté en nuestra vida diaria, que podamos tener ese tiempo, Señor, dedicado plenamente para ti, Padre. Porque todo será en nuestro beneficio, todo será para el beneficio nuestro, de nuestro espíritu y de nuestra alma, Señor. Y así también para poder enseñar a nuestros hijos, para poder tener palabra de consuelo, para poder tener palabra para cada uno de aquellos que lo necesitan, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos en esta hora, te entregamos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor.